Buenos días, gracias. Gracias por la invitación a hablar en este foro. Simplemente dos cositas referidas a la Fundación Asturiana de Energía. Es una entidad del sector público que responde a una fórmula de cooperación público-privada, es decir, administración y empresas trabajando juntas para hacer cosas de interés general para los ciudadanos asturianos, que en realidad es lo que nos mueve. Uno de nuestros objetivos es comunicar lo que hacemos en materia de energía y lo que se hace o las posibilidades de ahorro y eficiencia energética o de uso de recursos autóctonos que tenemos en la región. Somos la Agencia Regional de la Energía y para eso nos crearon. Estamos tratando de comunicar todo eso a través de las redes sociales, a través de actuaciones de difusión, de información. Y en realidad la Fundación es una entidad que se dedica a hacer pues, un montón de cosas, desde inversiones en algunas instalaciones, o puede ser una planta de peles, algún parque eólico o a pequeñas instalaciones de demostración. La energía está en el fondo de todas las actividades que hacemos, en el medio rural, en el mundo industrial, en el transporte y donde sea. Y se ha convertido últimamente pues, en eso que representa en la foto, una especie de muro de agua que se come al surfista. Nosotros somos los surfistas que estamos consumiendo energía y la verdad es que el sector energético, por la administración, por la gestión administrativa, por la legislación y por los mercados, pues está convirtiendo en un monstruo que nos come. Consumimos energía. En el mundo rural pues se pueden identificar. Aquí tenemos unos ejemplos de dónde consumimos. Calor, frío, electricidad, iluminación. Bueno, pues es un consumo que está en el fondo de toda nuestra actividad. ¿Qué hace la Fundación? Trata de ayudar a consumir lo justo, lo mejor posible, hacerlo de manera eficiente y hacerlo de manera óptima. Los grupos de trabajo nos encargaron hacer un estudio que está a disposición, yo creo que de todo el mundo en la página web. Y no voy a entrar más que en resumir 3 o 4 cosas que hemos obtenido como resultado de ese estudio. Uno, que hay una oportunidad para conservar el medio ambiente y el entorno en el medio rural. 2, que utilizar la energía de manera eficiente y utilizar nuestros recursos va a aportar competitividad a todas las actividades, desde el turismo a la agricultura, a la ganadería o todo lo que se haga en el medio rural. Y 3, que además va a permitir, en la medida en la que aprovechemos determinado tipo de recursos, pues hacer diversificación de nuestra actividad económica y obtener mayores ingresos. Medidas para ello, pues van medidas que pueden ser desde gestiones administrativas y de contratación, para lo que, por ejemplo, la Fundación ha hecho algún tipo de asesoramiento independiente a colectivos en el mundo rural, a colectivos o incluso a entidades de carácter público. Inversiones, ojo a las inversiones, porque deben responder a una actuación planificada. Las inversiones, tanto de una caldera como de la compra de un tractor, tienen que estar pensadas y planificadas y para eso hay que conocer no solo la tecnología de consumo eficiente, sino por dónde se van a mover los precios en el futuro del mercado energético y, por supuesto, hacer las cosas integradas en lo que es el conjunto. Antes comentaba Pablo que nos movemos en ecosistemas, pues la energía también se mueve en ecosistemas energéticos de los que hay que tener conocimiento y con los que hay que planificar cosas a futuro. Las oportunidades de futuro pues están ahí. La Fundación pues ofrece a colaborar en el desarrollo de iniciativas y estudios, labores de planificación y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la innovación energética planificada para el entorno y para la mejora del medio rural. Y una última transparencia. Nuestro objetivo es que pasemos de ser ese surfista que nos traga la ola a tener que navegar, pero que lo hagamos más cómodamente y que desde la Fundación, pues cumpliendo con nuestros objetivos de interés general, seamos capaces de apoyarles a todos y cada uno de ustedes, que en el fondo es nuestro objetivo final, a consumir mejor la energía y a utilizar mejor los recursos que tenemos a nuestra disposición y que en la región son muchos y nos ofrecen muchas oportunidades económicas. Espero haber sido... Muchísimas gracias. En tiempo...